La Moderna presenta. Ha habido grandes hombres y grandes mujeres en la historia, dotados de experiencias místicas que Dios les ha dado. Visiones, revelaciones, locuciones, estigmas, levitación, bilocación. Le podemos llamar sencillamente fenómenos místicos y que solamente se dan en la cristiandad. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer, así que quédese con nosotros. Acompáñenos para conocer cuáles son, qué son los fenómenos místicos y sus características. Qué gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a Ver y Creer, como siempre un privilegio servirle a través de la televisión y compartir con usted este espacio. Hablemos pues de los fenómenos místicos y para tratar este tema, mire, busqué a un gran conocedor, porque ha dedicado la mayor parte de su vida a conocer, a buscar, a analizar las diversas mariofanías en todo el mundo. Y de suyo, una mariofanía es una experiencia mística, porque ser vidente es formar parte de una experiencia mística. Pues busqué a Luis Eduardo López Padilla, usted lo conoce, él es mariófano, escritor de más de 20 libros y, como le dije, gran investigador de este tema. Luis Eduardo, bienvenido. Gracias por la invitación, Roberto, ¿cómo estás? Yo muy contento de que estés aquí. Gracias, muy amable. ¿Qué? Es ineludible es un tema decir esto no existe, ¿no? Es un tema poco explorado en la iglesia. Ah. Fíjate que de por sí el que más se conoce en el ámbito de la vida cristiana, en el ámbito del conocimiento del amor de Dios, es lo que se conoce como la ascética. Es Sí. decir, el proceso del vencimiento personal a través del sacrificio, a través del ayuno, a través de la penitencia, en la que nos vamos desprendiendo del yo, de los apegos, del mundo, vamos muriendo a nosotros mismos para alcanzar el conocimiento del amor de Dios. Ese tema ascético sí se conoce algo a través de los catecismos que estudiamos de niños, el catecismo de San Pío X, el de Ripalda, por ejemplo, pero es poco promovido hoy en las homilías en las iglesias. Sí. Lo ascético que dice Luis Eduardo proviene de la ascesis. La ascesis es esa forma de vida muy sencilla. Es la vida de un ermitaño, es la vida de un monje que come poco, que está desapegado de cualquier cosa. Esa es la vida ascética. Y como dice Luis Eduardo, poco se ha abordado. Sin embargo, una materia de la teología que trata este tema es la teología mística. Vamos a comenzar por conocer qué es la teología mística para profundizar en esto. La teología mística trata de los actos y de las experiencias o estados del alma que no pueden ser producidos por el esfuerzo o industria humana, incluso con la ayuda ordinaria de la gracia divina. Entre sus asuntos comprende todas las formas extraordinarias de oración, las formas superiores de contemplación en todas sus variedades o gradaciones, las revelaciones privadas, las visiones y la unión que surge de ellas entre Dios y el alma, conocida también como la unión mística. En las relaciones entre la divinidad y el espíritu humano, la teología mística es el complemento de la ascética que trata de la perfección cristiana y de su adquisición por la práctica de la virtud, particularmente por la observancia de los consejos evangélicos. Los contenidos de la teología mística son tanto doctrinales como experimentales, ya que no solo registra las experiencias de las almas místicamente favorecidas, sino que también establece reglas para su guía que se sustentan en la autoridad de las Escrituras, en las enseñanzas de los padres de la Iglesia y las explicaciones de los teólogos, muchos de ellos místicos.
Sus reglas y preceptos suelen estar enmarcados para el uso especial de aquellos que tienen ocasión de dirigir las almas en los caminos del misticismo, a fin de preservarlos del error mientras facilitan su avance. Sí, como vemos, Luis Eduardo, tienen estos fenómenos místicos fundamentación en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en la enseñanza de los padres y de los doctores de la Iglesia. ¿Por qué entonces tú, como haces notar, se habla poco de esto? La mística, para que podamos vivirla, porque es una experiencia de Dios, no es tanto un conocimiento como una experiencia en la que el cuerpo, el alma y el entendimiento del ser trino, creado a imagen y semejanza de Dios, va a irrumpir en las profundidades del misterio divino. Entonces, hoy la crisis actual que estamos viviendo de fe, en la falta de práctica de virtudes cristianas, llámese la paciencia, la castidad, la templanza, la caridad, por hablar de las virtudes en contra de los pecados capitales, hoy están siendo puestas en tentación fuerte y violenta por el mundo, por el demonio y por la carne. Entonces, si no se puede avanzar en los principales fundamentos de la vida cristiana a través de la ascética y a través de la vivencia de virtudes, menos se podrá entrar a las consideraciones propias de la mística. Porque la mística se puede alcanzar de ella a través de dos caminos. El primero, a través de un camino de una fuerte e intensa ascética, o ascesis cristiana, y que trae como consecuencia la vida mística, o a través de gracias gratuitas que Dios da sin mérito del propio interesado. Son las gratis dadas. Son las gratis dadas, en la que se requiere una gracia extraordinaria, no la ordinaria que se adquiere a través de la comunión frecuente o a través de los sacramentos de la confesión, sino de una manera extraordinaria para poder acceder a esos encuentros o experiencias místicas. Por eso digo que es un tema más bien poco conocido, la teología mística, como podría yo hablarte, haciendo un símil, de la meditación contemplativa. La oración vocal, la vocal es la que todos más o menos practicamos, la mental es menos. El silencio para poder hablar con Dios no lo practica mucha gente, y mucho menos lo que es la oración contemplativa, que es un cerrar los sentidos para que sea Dios el que hable, y que de la cual nos hablan los grandes místicos que tú conoces, como Teresa de Jesús, como Juan de la Cruz, Catalina de Siena, las grandes doctoras de la Iglesia, que para mí son modelo de estos encuentros místicos, como Santa Teresa, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa Hildegarda, ¿no? Entonces, por eso digo que no es una materia de cotidiana o una materia muy conocida de la vida cristiana, y no solo es poco conocida, sino que es muy poco vivida por el común de los católicos. Comprendo otra cosa, mira, tal vez te haya sucedido a ti, a mí a algunas ocasiones. Te muestran una fotografía con una cosita rara. Dice, mire usted, tomé esta fotografía y mire lo que salió. Es un brillo, es algo, ¿no? ¿Y qué opina usted? Sí. Pues no sé, es un reflejo, es una luz. Sí. Lo más que pudiera hacer es una experiencia mística, ¿no? Así es. Es que Dios me está hablando a través de esta fotografía. Dios nos habla a través de las circunstancias de la vida. Pero te pregunto otra cosa. ¿Una experiencia mística es algo que Dios concede porque quiere, o es algo que se le puede pedir? Señor, dame tus estigmas. Señor, dame la posibilidad de estar en dos lugares a la vez, la bilocación, sí, etcétera. Respóndeme, después de profundizar en esto que ya hablaba Luis Eduardo, las gratis dadas. La abundancia de visiones, experiencias religiosas y revelaciones descritas en el Antiguo Testamento constituyen un apoyo fundamental para examinar, estudiar y analizar los fenómenos místicos, atendiendo a las diferentes formas y géneros literarios de la Biblia. Los fenómenos místicos se desarrollan siempre en algunos de estos tres campos de la persona o en varios de ellos a la vez: el intelectual, el afectivo y el orgánico.
La mayor parte de los fenómenos místicos extraordinarios los producen las llamadas gratis dadas, que tienen por objeto inmediato o directo no la propia santificación del que la recibe, sino la utilidad espiritual para el prójimo, que se concede a una persona por encima de sus méritos propios con la finalidad de que coopere a la santificación de los demás y de la Iglesia. Por lo tanto, las gratis dadas son independientes de la santidad del sujeto y en todo caso del vidente o los videntes. San Pablo indica en su primera carta a los Corintios algunas de las innumerables gratis dadas que el Espíritu Santo suele conceder a los hombres, principalmente a aquellos que más interesa para el apostolado y ministerio de la Iglesia. Para tener un conocimiento pleno de ellas, la fe, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Para confirmar la revelación divina, y esto de dos maneras, obrando don de curaciones y don de milagros, conociendo profecía y discreción de espíritus, para proponer convenientemente a los oyentes la palabra divina, el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Oye, ¿es toda una materia? Es toda una materia profunda y que está ligado al tema de las mariofanías en algunos aspectos, desde luego, particularmente lo que es la gracia gratis o gratuita. Un vidente llamado, como se conoce, a los que sin mérito propio encuentran en medio de una aparición o una locución interior, es el prototipo de personas que sin tener los méritos ascéticos, Dios, porque le da la gana, porque es Dios, les da la gracia gratuita de tener ese encuentro y ese acceso con la divinidad o con lo sobrenatural. En condiciones normales eso no, solo se da cuando el hombre ha ido avanzando por la difícil camino de la vida ascética. ¿Se lo puedes pedir? Sí, pero... A ver, ¿se lo puedes pedir y te lo concede? La mística, a diferencia de la ascética, la mística es un don para el servicio hacia los demás. Ajá. O sea, si uno va escudriñando cada fenómeno místico, tiene un propósito para fortalecer la fe de las personas, para ayudar a los enfermos, para, promover la conversión de la vida espiritual de las personas, para sublimar sus sentidos sobrenaturales. Siempre hay un propósito hacia terceras personas. Entonces, el pedir una gracia mística no es un buen espíritu. Ahí podríamos estar hablando más de un tema de vanidad personal y soberbia. En cambio, todo lo que sea ascética sí, porque esa es la llave ordinaria para que podamos acceder a esas gracias extraordinarias de la mística. Entonces, esos fenómenos místicos en los que participa una persona no sería ni signo de su santidad, no, ni tampoco es para su beneficio personal o su crecimiento en la fe, es para el beneficio de los demás. De los demás, sí. Y tenemos muchísimos casos de niños, jóvenes y adultos que tuvieron la gracia gratuita de estar en éxtasis. ¿Qué es estar en éxtasis? Para detallar un poquito y mayor comprensión de lo que estamos diciendo. Éxtasis, como su nombre lo indica, es estar fuera del tiempo. Éxtasis fuera del tiempo. Entonces, un niño, un joven o un adulto, una persona que entra en éxtasis, que entra al mundo sobrenatural, donde no hay tiempo. Donde está Dios. En Dios no hay tiempo, es un eterno presente. Nosotros aquí en el mundo estamos en el tiempo. Por eso el que entra en éxtasis, cuando hay un auténtico éxtasis, está comprobado que todas las condiciones espaciotemporales a su alrededor no le afectan. Les quieren mover, no lo pueden mover, les ponen incluso una flama o una llama en sus sentidos corporales, no reaccionan, les pueden pasar el frente y la pupila no se mueve, pueden pincharlos y no sienten el dolor porque están en el mundo sobrenatural, en ese encuentro con Dios. Y eso es una gracia gratuita. Pero eso no necesariamente, aunque le debiera santificar, le debiera ayudar a su vida espiritual, no necesariamente ocurre eso, porque también en ese ámbito puede intervenir la tentación del demonio, en ese y en muchos más de la vida mística. A ver, alguien, por ejemplo, que tiene estigmas, ¿pueden venir del cielo o del demonio? O del demonio.
Ajá. Eso es muy interesante porque en la mística estamos en el orden sobrenatural, pero también la mística puede incidir en el orden preternatural o más allá de lo natural. Y para el mundo angélico, ya sea buenos o malos, ángeles o demonios, el mundo preternatural para ellos es natural. Por tanto, donde puede irrumpir el mundo diabólico, por ejemplo, en el caso de provocar una sangración en las manos o en el costado o en los pies, tanto puede ser de origen divino como puede ser de origen diabólico. Qué bien lo dijiste. El mundo sobrenatural, Sí. para los seres del mundo sobrenatural, es el mundo natural. Sí. Para el mundo preternatural, para ellos es natural. Sí, claro. Entonces ellos pueden perfectamente bien interactuar. Por ejemplo, la levitación, ¿no? El hecho de que el cuerpo paulatinamente empiece a elevarse del suelo es un fenómeno que puede ser también de Dios o provocado por el demonio. Claro, como lo sabemos en algunos exorcismos. Bueno, en inglés hay una expresión, it's a gift, but it's a pain, ¿no? Es un don, pero es un dolor. Sabemos que el padre Pío de Pietrelcina tenía los estigmas, Claro. y que esos estigmas le proporcionaban mucho dolor y sufrimiento. Así es. Vamos a hacer una pausa. Es breve. Continuamos para saber cómo se agrupan los fenómenos místicos, cómo se clasifican los fenómenos místicos, conocer algunos de los santos que han tenido estos fenómenos místicos o participado de ellos, y mucho más después de esta pausa. Práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, la Moderno. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.